proyecto, el último proyecto, que es realmente el proyecto más ambicioso y que hemos tenido la suerte de hacer en colaboración con la cadena Albertia, y el doctor Luis Perea está aquí entre nosotros, es realmente el alma de este proyecto y bueno, pues a él se los debemos y para mí es pues realmente una suerte poder presentarles a ustedes pues estos resultados, ¿no? Eh, la nueva versión de Chrome, Chrome 2.0, ajusta un poco más, ¿no? Ajusta todo lo que hemos aprendido con Chrome. Ahora ya lo vamos a aplicar a Chrome 2.0. Nuestra impresión es que realmente el tratamiento farmacológico es una excepción, debería ser realmente una excepción en el tratamiento de síntomas neuropsiquiátricos, incluso cuando existe síndrome neuropsiquiátrico. Recuerden, si no, los datos de la quetiapina para el síndrome psicótico. Realmente el tratamiento farmacológico debería ser una excepción, tal vez en casos realmente muy aberrantes, en casos que incluso el cual más parece un paciente psiquiátrico que un paciente con deterioro cognitivo. Ahí sí podría tener sentido, ¿no? Pero en la mayoría de los casos no. Y lo que hacemos es que cambiamos un poco el lenguaje. No es que la tristeza, la anedonia, la falta de esperanza provoca malestar. No, realmente estaba mal traducido el DSM-5, es distress. El DSM-5, para que haya diagnóstico de síndrome neuropsiquiátrico, te dice que tiene que haber distress, y eso no es malestar. Malestar es anísimes. Estrés es realmente un sufrimiento profundo. Aunque nosotros a veces la palabra distrés en castellano la utilicemos de otra manera más frívola. Realmente lo que tiene que haber es un sufrimiento debido a esos síntomas para el paciente. Ese sería el primer cambio en Chrome 2.0, y además se añade una guía de modificaciones ambientales y de terapias no farmacológicas siempre como primera elección para intentar de una manera mucho más específica y personalizada aliviar esos síntomas. Pues bien, el estudio Albertia que les decía es un estudio que hemos tenido la suerte de poder hacer en 10 residencias del grupo, con una edad media de 84 años, 3/4 partes mujeres, y en los cuales analizamos 4 cortes justo antes del inicio de la formación Chrome estándar, eh, justo después de la auditoría, cuando ya se han aplicado los criterios Chrome y las residencias han pasado la auditoría. Luego, justo después de la formación de Chrome 2.0, con estas novedades que les he mostrado, y después el seguimiento cuando ya Chrome 2.0 ha tenido la oportunidad de ser implementado en las residencias. Las fechas son, ahí lo ven, junio de 2022, septiembre del 22, abril del 23 y julio del 23. Y lo que analizamos es el consumo, la prescripción de psicofármacos, la presencia de síndromes neuropsiquiátricos, las caídas y las derivaciones a urgencias. Aquí están los síndromes neuropsiquiátricos, y aunque triunfa la depresión, el 70% antes de Chrome, los médicos, esto es a criterio del médico, muchas veces asesorado por el psicólogo, creían que tenía depresión, el 50% ansiedad, el 30% psicosis, el 30% síndrome impulsivo, muy poco síndrome maniforme, y aproximadamente la mitad tenían alteración de sueño, pero hay aquí que cuando empiezan a aplicar ya criterios Chrome disminuye claramente la frecuencia de síndromes neuropsiquiátricos, y especialmente ya cuando se aplica el Chrome 2.0, pues realmente la depresión solo estaría en un tercio, la ansiedad en un 10%, el síndrome psicótico realmente solamente tendríamos un 5%, el impulsivo un 10%, y alteración realmente del sueño solo había un 5%. Fíjense, ha bajado del 50 al 5 la manera de pensar el médico, simplemente por la formación que ha recibido. Realmente no tengo un síndrome neuropsiquiátrico en la inmensa mayoría de los casos. Por tanto, como es lógico, aquí cuando ya vemos la prescripción, pues esto es lo que pasa. Fíjense, estos datos, la verdad es que creo que nunca se han publicado. Bien, es verdad que no tenemos un grupo de control, esa es una limitación, desde luego, pero aún así los datos son de tal magnitud que, en mi opinión, son incuestionables, ¿sí? Además, la prescripción es algo que es o no es, la tienes o no la tienes. Pues bien, a lo largo de todo el proceso, desde pre-Chrome hasta el seguimiento del Chrome 2.0, se ha reducido a la mitad el consumo de antidepresivos, se ha reducido 2/3 el de neurolépticos atípicos, casi el 100% de los típicos se han eliminado. Las benzodiazepinas de vida media corta, hasta el 86% se han quitado. Las benzodiazepinas de media larga, 2/3 se han quitado. Y otros hipnóticos, el 90% se han suprimido. Pregunta: ¿les gustaría saber qué ha pasado con los síntomas neuropsiquiátricos de estos pacientes después de haber retirado todos estos fármacos? ¿Quién cree que ha ocurrido una catástrofe, una hecatombe en las residencias y que
¿Ha habido que utilizar más medidas de seguridad o realmente no hacía falta esta jornada? ¿Y creen que ha mejorado o que se han quedado igual? ¿Qué creen? ¿A favor de mejoría? Sí, señor, sí, señor. Aquí lo tenemos. Fíjense que es increíble, pero hemos quitado los fármacos que eran para mejorar esos síntomas y he aquí que justo los síntomas que supuestamente tenían que haber mejorado, delirios, alucinaciones, depresión, pues aquí está la reducción. Esto, aquí lo que presentamos es, según el NPI, el Inventario Neuropsiquiátrico de Cummings, los pacientes que tienen más de cuatro más, es lo que se considera síntoma clínicamente relevante, ¿no? Pues teníamos 25% con delirios y al final solo un 10%, es decir, que ha bajado un 60% la frecuencia de este síntoma al quitarle el fármaco. Las alucinaciones ha bajado el 69% la frecuencia de pacientes con alucinaciones, la depresión ha bajado el 60% y la apatía ha bajado, lógicamente, esto sí era de esperar, ¿no? Si quitamos neurolépticos y benzodiazepinas, pues hay mucha menos apatía, ¿no? ¿Vale? Ojo que van a venir las caídas. Ok. Por tanto, mejoría sobre todo en esos cuatro dominios, pero también de nuevo paradójico, mejoría en ansiedad, no de tanta magnitud, ¿vale? Y mejoría en trastorno del sueño, también mejoran. Y es la escala neuropsiquiátrica, es decir, es independiente del diagnóstico de había síndrome o no. Aquí las psicólogas hacían, como de manera periódica hacen en la residencia, su valoración con el inventario neuropsiquiátrico de Cummings. Es decir, hemos quitado muchos psicofármacos y están mejorando los síntomas con los que supuestamente esos psicofármacos tenían que mejorar y también mejora como no podía ser de otra manera el apetito, puesto que al no tener tantos fármacos, estos pacientes ya recuperan el apetito, con lo cual posiblemente empiezan a moverse más y vamos a ver si se caen más o no se caen, que esa es otra cuestión. También hemos quitado analgésicos. Esto es una medida un poco colateral, realmente para intentar entender mejor lo que está pasando. Pues efectivamente, fíjense, el paracetamol baja, el consumo de paracetamol baja de un 40 a un 15, realmente se reduce mucho, también el metamizol, incluso los opiáceos, aunque no es estadísticamente significativo, hay una ligera mejoría y otros analgésicos también mejoran. Es lógico, los pacientes se empiezan a mover más, están menos anquilosados, tienen menos dolor y por tanto se utilizan menos analgésicos en las residencias. Y aquí tenemos las caídas. Pues bien, resulta que al principio teníamos un total de promedio de 0,19 caídas por cada paciente en el mes en el que se hizo la evaluación, con un rango de 0 a 7, y esto es 11,5% de pacientes que habían experimentado al menos una caída. Al final de todo el seguimiento de Chrome, hemos bajado las caídas a 0,09, 0,3 por paciente y solo un 6%, es decir, hemos reducido a la mitad las caídas. Y también hemos reducido un poquito, aunque había muy pocos casos, hemos reducido un poquito las caídas con fractura de cadera o con otras complicaciones. Eso, lógicamente, no se alcanza la significación estadística, pero no hemos tenido más fracturas de cadera ni otras complicaciones. Las derivaciones a urgencias tampoco han cambiado. Y bueno, yo creo que como ya me he pasado muchísimo de tiempo, pues concluimos, existe una prescripción excesiva, inadecuada y letal de psicofármacos, en especial neurolépticos, en las personas con demencia, ya sea de la comunidad o de las residencias. El problema claramente viene de fuera, porque los pacientes llegan de la comunidad a las residencias, pero se perpetúa y crece en nuestros centros. No es suficiente, en nuestra opinión, una de prescripción, sino también es necesaria una prescripción de calidad y para ello ofrecemos la metodología de los síndromes neuropsiquiátricos y la terapia de adaptación ambiental y terapias no farmacológicas, y de este modo demostramos una reducción drástica de psicofármacos y una marcada mejoría de síntomas psicológicos y conductuales. Obviamente es necesaria una formación y compromiso por parte de todos los profesionales y agentes implicados y para eso estamos hoy aquí. Y los beneficiados, no lo duden, van a ser nuestros pacientes en calidad de vida, sus familias y la sociedad en su conjunto, con reducción de costes, de modo que creo que podemos domesticar el elefante y ponerle a trabajar con nosotros. Muchas gracias.